escenógrafo Julio Prieto, porque este museo toma mucho de los elementos del teatro para visualizar o para recrear formas de presentar retablos o escenas del pasado, con la intención de generar relaciones más emotivas y afectivas. Entonces llegan a esa conclusión de presentar como un material de museografía, como el principal material que llevara el discurso histórico de todo el museo, pues es justamente el diorama que todos conocemos, pero pensemos en ese tiempo qué recursos audiovisuales había y qué es lo que el público de aquel entonces, los niños, los jóvenes, tenían como medios de acercamiento a las cosas. Así que ver una representación muy bien ambientada, con un fondo escenográfico, su propia iluminación, y acompañada de toda una grabación con una serie de efectos sonoros y los personajes ahí interaccionando, o sea, cada escena cobraba vida automáticamente. Entonces, en esa foto que está en la exposición que presentamos con motivo de los 50 años, seguramente la habrán visto, donde se puede apreciar a los niños cómo están observando, de qué manera les llama mucho la atención la forma de presentar la historia. Entonces, evidentemente, esa propuesta pues realmente fue muy novedosa, porque creó una nueva manera de establecer una relación con el público. Y esa visión educativa, esa idea de cómo narrar, cómo comunicar y cómo establecer estos vínculos con el público, le dieron al público justamente otro papel dentro de la relación del museo. O sea, el público no iba a ser únicamente depositario de ciertas visiones de la historia. El público iba a hacer un recorrido por un proceso situado de los años finales del virreinato a la Constitución del 17, en el que pudiera reconocer en esas luchas del pueblo de México el espíritu que animó a esas acciones y el mensaje que se transmitiría a través de todo ese discurso, con la selección de episodios o escenas mostradas ahí. Pues con todo eso, la impresión que generaría en el que hiciera un recorrido así, pues es el poder situar que en esa herencia del pasado, en ese devenir histórico, pues hay una relación directa, y que al salir de este espacio, por eso la frase de Torres Bodet al finalizar el recorrido, esa frase en la que plantea que la gente en un recorrido por el pasado, por las representaciones que en este museo se construyen, pues va teniendo esas vivencias, va registrando en su ser estas impresiones y finalmente se puede situar como el protagonista de la propia historia, o sea, la idea de continuidad de ese pasado, y que de estas luchas lo que podía extraerse como mensaje, porque no es tanto que aquí se venga a aprender historia o que se piense que a través del discurso que se plantea aquí pues se pueden llevar muchos elementos de ordenamiento y de secuencia cronológica. Más bien es la idea de despertar una valoración, un interés